Muchísimas gracias, señor Paco Calderón, un caricaturista político de gran trayectoria, de muchos años en el periódico Reforma, y estamos aquí para hacerle una entrevista y platicar un poco acerca de cómo ve usted la discusión política en México, a partir de su visión como caricaturista político, siempre tan agudos, ustedes los moneros a la hora de retratar la realidad mexicana. ¿Cuáles cree usted que sean las principales eh, pues, coordenadas en donde se está desplegando ahorita la discusión política en México entre estos dos grupos a favor y en contra del proyecto de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, la cuarta transformación está por definirse porque a la fecha yo no sé en qué consiste, salvo la voluntad de López Obrador de hacer lo que se le pegue la gana. Y creo que la discusión es en torno a este personaje que para mal, yo creo, ha acaparado la atención pública al punto que no hay otras figuras políticas. Eso no solamente es culpa de López Obrador, también es culpa de la oposición, que después de su derrota no ha presentado nuevas caras, sino que repite las mismas caras viejas, desgastadas y literalmente cerillos quemados. Pero en fin, el hecho es que este hombre, en lugar de ser un presidente democrático, se quiere instaurar como un reyesuelo y pues la discusión está en eso, ¿le regalamos el país o volvemos a un sistema de contrapesos? Ok, ¿cuáles cree que han sido los principales aciertos y desaciertos de lo que va de la administración de López Obrador? No, el principal acierto evidentemente ha sido ganar y acaparar el espacio público. Fuera de eso, a mí me parece que todo han sido desaciertos. Habrá gente que diga el mayor acierto es la serie de dádivas que da una serie de grupos clientelares, las pensiones a los viejitos, el dar becas. Ah, eso tiene una justificación, primero, si la economía da para hacerlo. Segundo, si no tiene implicaciones electorales. Pero desguazar al Estado, canibalizarlo para dar estos apoyos, pues no me parece una buena política. Cuando este hombre entró al poder, México tenía un crecimiento anual del 2.5, muy mediocre, pero un crecimiento. En el primer año, sin pandemia, este señor nos bajó a cero y en el segundo año nos bajó a 12 y ahorita más o menos dicen que viene el rebote, pero si viene el rebote a 4, pues todavía tenemos un enorme déficit. Ok, ¿cómo percibe usted el papel que ha jugado hasta ahorita la oposición? Porque como bien lo menciona, da la impresión de que la derecha mexicana perdió una oportunidad histórica de hacer un proceso de revisión crítico o autocrítico sobre la gestión que habían desarrollado a lo largo de las últimas administraciones y que de alguna manera pues esos resultados también generaron condiciones para la llegada de López Obrador en el 2018. ¿Cómo lo percibe usted? Bueno, yo creo que la oposición, tanto de derecha como de izquierda, perdió completamente el barco. Creo que allí, si leemos a Roger Bartra, te puede dar una imagen muy clara de lo que es la verdadera izquierda. Si vamos a jugar al juego de López Obrador, en donde él es la izquierda y todo lo demás es derecha, bueno, es una posición muy maniquea, pero por ejemplo, yo no veo ninguna postura de izquierda en López Obrador. Las metas que siempre dijo perseguir la izquierda no se ven en esta administración. Un gobierno abocado a la ciencia, al Estado laico, al Estado de Derecho, a la competitividad, a la ecología, a las energías limpias, a la transparencia, a que todas las cuentas, todos los contratos que haga el gobierno se liciten y sean transparentes. Yo no he visto nada de eso. Yo lo que he visto ha sido una absoluta opacidad y una política de capricho y manotazo. Si eso es la izquierda, pues es una izquierda muy estalinista. En cuanto a la derecha, que es tu pregunta, yo los veo completamente desfasados, olvidados. A mí siempre me ha parecido que la derecha, particularmente la derecha partidista, el PAN sobre todo, pero también el PRI, sobre todo en estas épocas en donde han perdido el poder, pues son tres pelonas peleándose por un peine, ¿no? Como que todos ellos tratan de
asegurar muy bien y cerrar con llave para que nadie los moleste su camarote en el Titanic, pero pues eso no les va a servir de nada. Ok. ¿Cuáles cree que sean los principales problemas que enfrenta actualmente el país a nivel social y que, digamos, pues están de alguna manera influyendo en la discusión política actualmente en México? Bueno, mira, el primer problema es la desigualdad. Y se dice la desigualdad la creó el neoliberalismo. El pensar que tú puedes hacer una sociedad igual frenando la inversión, pues bueno, digamos, un imposible, salvo que lo que tú entiendas por igualdad sea empobrecer a todos. Ahora bien, en el mundo, todo el mundo se da el mismo fenómeno y quizás por eso la gente está buscando soluciones mágicas y cae en las manos del populismo. Empezó en Turquía con Erdogan, luego vino Grecia, luego vino el Brexit, luego vino Trump. Y bueno, han venido surgiendo un montón de líderes carismáticos y populistas que ofrecen soluciones mágicas a partir de destruir el sistema. Pero el punto es que así como en la revolución industrial la máquina empezó a, a dejar atrás a un montón de obreros y de campesinos, actualmente estamos viviendo una revolución tecnológica. Yo te puedo decir que este aparatito que todos queremos, este teléfono celular, nos parece una maravilla. Todo el mundo quiere tenerlo, todo el mundo quiere participar. No estaríamos participando aquí tú y yo si no fuera por estos avances tecnológicos. Pero por otro lado, esta cochinadita le ha quitado el empleo a las agencias de viajes, a las empresas fotográficas, a los carteros, a un montón a los que hacen el súper, a las librerías, a un montón de oficios que antes pues le permitieran a mucha gente tener trabajo. Y entonces, en la medida que avanza la tecnología y que te puedes ir ahorrando gente, te puedes ir ahorrando empleos, evidentemente la gente pues empieza a vivir una crisis. Luego avanzan infinitamente más rápido de lo que cualquier humano puede aprender y adaptarse. Si antes nos parecía digamos, un consejo loable, aquel librito de quién se llevó mi queso, bueno, ahora no solamente se llevaron el queso, ya se llevaron hasta la fábrica de los quesos, ¿no? Y ese es el verdadero problema. Ese es el verdadero problema. La desigualdad viene en parte por el neoliberalismo, pero no porque se apliquen políticas de mercado, sino porque precisamente el neoliberalismo permite que este avance tecnológico prospere como nunca, y eso es lo que crea la desigualdad. Ahora, todo esto está en teoría. En la práctica, a la persona que le dicen, pues sabes qué, con la pandemia y con los recortes de gasto y todo, te quedas sin empleo, pues esa persona se queda desprotegida y muchas veces sin nada que aportar al mercado. Y entonces, evidentemente, es presa fácil de cualquier populista que llegue y dice, yo te voy a mantener, yo soy Estado Santa Claus, te voy a dar una lanita, pero vota por mí. Eh, ves a la fe, arrodíllate ante mí y yo te daré todo. Y eso es lo que está pasando. Ok, ahora que mencionó el tema del neoliberalismo, ¿cuáles considera que han sido pues, los impactos o el saldo que arrojó este modelo económico en el contexto mexicano? Ya que pues, algunos creemos que todavía no se ha documentado en su real magnitud todos los impactos e implicaciones que tuvo este modelo durante 3 décadas. O lo puedes ver en tu vida diaria. Por ejemplo, antes del neoliberalismo, te estoy hablando de las épocas que a mí me tocó vivir de chavo, el sexenio de Díaz Ordaz, de Echeverría y de López Portillo y en cierta medida el de la Madrid, tú no veías gente morena en los supermercados. El pueblo, lo que se entiende por el pueblo bueno, el pueblo pobre, los pobres no entraban a los supermercados. Los que entraban eran una clase media blanquita que compraba productos hechos en México muy malos, siempre los mismos. Tú veías la televisión y no podías comprarte un buen coche. Si querías un coche de lujo, te vendían alguna chatarra como los LeBaron o como el Ford Galaxy LTD y cosas así que no se vendían en otros lados del mundo, nada más se fabricaban en México. Tú no podías tener acceso a buenos productos si no era mediante el contrabando o la piratería. Eh, ahora tú entra en un Costco y ve el consumo de la gente, ve esas enormes clases medias.
tú puedes tener ahorita acceso a un montón de productos que en el México cerrado de aquel entonces pues era punto menos que imposible. México pasó de ser una economía de unos cuantos cientos de millones de dólares a ser lo que los gringos llaman un $1 trillion economy. ¿Cuál ha sido el problema? El problema ha sido que el México que se pudo conectar a ese neoliberalismo, particularmente al Tratado de Libre Comercio que este señor ha dilapidado, el México que se pudo conectar a ese Tratado de Libre Comercio, bueno, floreció como nunca. Ve nada más el desarrollo que ha tenido, por ejemplo, Querétaro. Mientras que el México que se quedó anclado en el pasado y que no supo adaptarse a ese México, bueno, no solamente se quedó como estaba, empobreció enormemente, porque en la medida que los otros progresan, ellos se van quedando cada vez más atrás. Y ve, por ejemplo, Tabasco. Yo recuerdo cuando iba a ser la elección para elegir presidente hace unos 3 años, el Wall Street Journal, creo que fue, sacó un artículo buenísimo que decía, hay 2 proyectos para México, o queretarizarlo con Anaya, y te mostraban fotos de cómo estaba Querétaro ahorita, o tabasqueñizarlo con López Obrador y te mostraban el Tabasco actual. Y bueno, creo que la gente votó por tabasqueñizarnos. ¿A qué explica usted o cómo podría explicarle usted a la gente de América Latina, pues el apoyo que todavía mantiene López Obrador, que en todas las encuestas prácticamente aparece con niveles de aprobación del 60%, es decir, 2/3 partes de los adultos en México, según prácticamente todas las encuestas, a pesar pues de temas como la pandemia, ha habido críticas a la gestión de la pandemia, etcétera, etcétera. Bueno, todos los presidentes a la mitad de su sexenio siempre han gozado con bastante popularidad. Creo, por ejemplo, que López Obrador, con toda la popularidad que tiene, todavía no rebasa la que tuvo en su momento su rival más odiado, que fue Felipe Calderón. Y aún así, Felipe Calderón no logró la mayoría en las elecciones. 2, el latinoamericano en general y el mexicano en particular siempre ha sido muy presidencialista. A, a falta de cualquier otra figura que pueda hacerle sombra ahorita al presidente, pues sí, mucha gente se va por el presidente. Y no olvidemos, pues, los apoyos clientelares que siempre pesan. Te repito, para la gente que ha perdido su empleo, que ahorita no tiene ningún otro ingreso, la dádiva que da López Obrador, pues es una tabla de salvación. Eso sí es indudable. Claro, él la va a cobrar con votos. ¿Usted qué implicaciones ve en el cambio de régimen político que hubo a partir de 2018 con la manera en que se movió toda la correlación de fuerzas en, por ejemplo, el Congreso, en la Presidencia de la República, los choques que ahora tiene el presidente con el Poder Judicial? ¿Cómo ve este cambio de correlación de fuerzas y también la intervención que juegan otros sectores como las cúpulas empresariales? Ya, las cúpulas empresariales están volviendo al papel que aprendieron durante el prismo, que es, sí, señor presidente, telegrama urgente, lo que usted diga, señor presidente, le mostramos nuestro apoyo, porque tienen mucho que perder, digo. El problema que yo veo, y lo veo con enorme preocupación, es que lejos de haber conseguido un régimen democrático de izquierda, digamos, este hombre pudo haber sido un presidente popularísimo si hubiera respetado las reglas democráticas y hubiera llevado su programa de acuerdo a lo que establecen las leyes, pues ahorita sería imbatible, todo el mundo estaría López Obradorista. El problema es que este señor cree que se le regaló el país y que él puede disponer de las leyes, puede brincárselas, puede atacar a los contrapesos y puede hacer lo que se le pegue su regalada gana. Si el mexicano está dispuesto a regalarle al país de esta manera, pues le espera no solamente un futuro de pobreza, le espera un futuro de esclavitud. Ok. ¿Cómo percibe el caso mexicano en relación a otros gobiernos y al momento que está viviendo América Latina como región, en lugares como Argentina, donde también hubo un giro, pues digamos, hacia la izquierda popular de Alberto Fernández, en el contexto de Brasil, donde todos los problemas que ha tenido Jair Bolsonaro y ante lo que se percibe como pues el regreso a la escena política de personajes como Lula da Silva, lo que ha ocurrido en Bolivia tras el golpe de Estado y el regreso de
el MAS a la presidencia. ¿Cómo percibe a México en toda esta ecuación que se está gestando a nivel continental? Hay similitudes, pero no mezclemos peras con manzanas. Digamos, el caso de Brasil es enteramente distinto al caso de Argentina. El caso de Argentina, el señor Fernández y la misma Cristina Kirchner, en realidad son resabios de un movimiento más grande que fue el peronismo. Y el peronismo fue el que quebró la Argentina. Hay que pensar que a principios del siglo XX Argentina era el Singapur de entonces. Si tú viajas a Buenos Aires, dices, bueno, ¿de dónde salió esta ciudad? Esta ciudad no se pudo haber construido sin una enorme riqueza. Y esa riqueza la creaban inversiones, la creó sobre todo el desastre europeo de la Primera Guerra Mundial, que todo el mundo huyó hacia Argentina. Y todavía con la Segunda Guerra Mundial, bueno, la mitad de todos los bienes y servicios que producía la América Latina se generaban en la Argentina. Pero llegó Perón y lo mismo, por un lado dictadura política y por otro lado populismo, canibalizó al Estado y a todo mundo le dio su dádiva y entonces creó una máquina política poderosísima de la cual Argentina no ha podido librarse. Argentina pasó mucho tiempo de dictaduras militares a gobiernos civiles que inmediatamente votaban por populismo, por el peronismo. Cuando quebraban esos gobiernos, entonces entraban los militares, cuando la gente se hartaba de los militares, tenían que dejar el poder y entonces llegaba la democracia y volvían a votar por el peronismo, y así han seguido. Pero tú puedes ver las fotos del Buenos Aires de los años 30 y las comparas ahorita, bueno, aparte de los cambios tecnológicos, pero sí ves que la ciudad se ha venido a menos y con ello también la sociedad argentina. Feo. Ok. En el ¿Cómo? caso de Bolivia es muy distinto. Bolivia es un país, un poquito como Perú, donde no hubo mestizaje y donde sí la sociedad está racialmente dividida entre blancos e indios. Y en México tenemos mestizaje. Y en el caso de Brasil, Brasil es un país muy moderno. México quisiera ser tan moderno como Brasil. No tiene la capacidad Brasil exportadora que tiene México gracias al Tratado de Libre Comercio, hay que tomar en cuenta eso. Pero en el caso de Lula, Lula fue un excelente administrador y creo que Dilma volvió al aspecto ideológico y eso fue lo que permitió que saliera todo el escándalo de corrupción y llegara un fascista como este señor Bolsonaro, que yo creo que también lo van a correr. Haría mal Lula si vuelve con la espada vengadora, él debería de volver con el espíritu conciliador que tuvo al principio de su gobierno y yo creo que sería un excelente gobierno, como lo fue. Ok. ¿Cómo percibe usted la continua disputa que mantiene el presidente López Obrador con los medios de comunicación, que también ha sido pues como un sello distintivo de su administración? Pues es un hombre que no le gusta la crítica, como no le gusta a ningún reyesuelo. Es decir, a ningún político le gusta la crítica, eso te lo puedo asegurar. Yo tengo más de 43 años de carrera profesional. Nunca he visto un presidente que esté feliz con la prensa. La prensa, su trabajo es precisamente incomodar al poder. Pero este señor que se siente que es moralmente superior, no ve a la crítica como una supervisión a su trabajo, sino como una afrenta. ¿Cómo se atreven si yo soy diferente a cuestionarme como si yo fuera de los demás? Bueno, eres de los demás, tú eres el poder. Y si tú quieres una prensa lambiscona como la de Lord Molecula o como la de La Jornada, bueno, pues entonces no crees en la libertad de prensa, tú lo que crees es en la libertad de adulación. ¿Qué opinión le merece, por ejemplo, pues esta disputa con algunos medios de comunicación muy específicos? Digo, ya no mencionamos el caso de Reforma, en donde usted publica habitualmente sus caricaturas, sus publicaciones, pero en el caso, por ejemplo, de Carlos Loret y de Broso, que han sido también pues personajes muy continuamente referidos o aludidos en las conferencias matutinas. ¿Cómo percibe usted pues esta relación tan áspera que se mantiene con algunos de estos sectores que también parecen no concederle absolutamente nada al gobierno de López Obrador? ¿Por qué tiene la prensa que concederle algo? Es decir, ¿cuándo le concedió la prensa algo a Vicente Fox o a Peña Nieto o a todos ellos?
La prensa tiene que ser crítica, la prensa tiene que ir y ver qué es lo que está mal y sacarlo a relucir. Y un buen gobernante tiene que decir, ah, caray, uno, o esta prensa está mintiendo o, caray, están mostrando un problema que yo tengo que corregir. Y evidentemente siempre va a haber la crítica que lo moleste. De eso se trata el periodismo. Sea Broso, sea Loret de Mola, que por cierto, nada de lo que han sacado ha sido falso. Yo no he visto ninguna explicación coherente, por ejemplo, a los videos de Pío López Obrador recibiendo dinero, que no venga que eso es aportaciones, eso es un delito. Pero no solamente son ellos, es cualquiera que critique al presidente. Si es Letras Libres, si es Nexos, si es no, la jornada que va a ser, si es Reforma, si es el Universal, si es Latinus, si es quien sea, todos ellos, no se rebate la información, se insulta, se injuria, se descalifica al mensajero. Ah, son chayoteros, sirven intereses extraños. Yo les puedo decir de que ellos son financiados por el extranjero. Artículo 19, por ejemplo. Ahora resulta que artículo 19 son conservadores y están al servicio de las cúpulas empresariales, por el amor de Dios. ¿Y no le parece que en general el hecho de que los grandes medios en México pues tengan una agenda muy afín a los intereses de precisamente estas cúpulas empresariales, de alguna manera no es un factor que está determinando pues esta disputa entre este sector de las cúpulas empresariales que están financiando incluso proyectos como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por ejemplo, que tiene claramente una agenda política en el país y que pues su director Claudio X González pues ha sido un artífice de la alianza PRI-PAN-PRD de cara a las elecciones intermedias del 2021. ¿Hasta qué punto pues esta disputa entre López Obrador y algunas cúpulas empresariales que fueron beneficiadas del proyecto neoliberal pues se está trasladando a los medios de comunicación? Bueno, es decir, vamos a deslegitimizar a una parte de la sociedad mexicana nada más porque a este señor le caen gordos. Yo hasta donde recuerdo, México sigue siendo un estado de derecho donde ellos tienen derecho a actuar y a hacer sus negocios y a proteger sus propiedades. ¿Quién es López Obrador para brincarse las leyes e ir a atacarlos? Es decir, esta satanización de que están los empresarios y por otro lado es el pueblo bueno y el periodismo tiene que estar con el pueblo bueno, no existe esa división. Hay miles de empresarios que son parte del pueblo bueno. No es una división tajante entre blancos y negros, sino es una inmensa gama de grises y todos ellos tienen legitimidad política. Yo te puedo decir, por ejemplo, que Mexicanos Primero y Mexicanos contra la Corrupción han hecho avances invaluables para la transformación democrática de México. Meternos en un saco y decir estos son de los empresarios, porque este señor quiere a los pobres, porque ve cómo lo adoran los pobres, ve cómo los manipula para llevarlos y que lo adoran. Dice, perdón, permíteme, aquí apago esto. No sé si me explico. Claro que los periódicos tienen una agenda en donde reflejan los intereses también de las cúpulas empresariales, pero también la de los sindicatos, también la de los campesinos, también la de la clase media. Pues eso es obvio. Es decir, los periódicos no tienen que tener una visión proempresarial. Perdóname, los periódicos son empresas, nadie se va a pegar un tiro en el pie. O tú quieres periodismo de Estado, tienes que tener lords moléculas que vayan todos los días a arrastrarse frente al presidente. Eso no es periodismo. Ok. Tener nada más ve en esos países en donde se sataniza a los empresarios, si hay buen periodismo. ¿Tú crees que Granma es un buen periodismo? ¿Pravda era un buen periodismo? Claro que no. No necesariamente que se satanice, pero sí me parece que no hay tanta pluralidad en las voces que prevalecen en el periodismo mexicano y sobre todo en los grandes medios, que desde mi punto de vista siguen siendo
todavía muy elitistas y que de alguna manera estas élites están sobre representadas en la esfera mediática y que por eso muchas veces no compagina lo que vemos en muchos editoriales con el pulso que se siente en la calle, y eso es más o menos lo que están mostrando las encuestas. A qué factor explica usted pues esta desconexión que algunos percibimos entre las agendas de los grandes medios y lo que está ocurriendo en las mediciones de opiniones en las encuestas, por ejemplo, o en los niveles de aprobación que tiene López Obrador? Bueno, te repito, López Obrador tiene una aprobación promedio que han tenido todos los presidentes. Ahora bien, ¿quién es la que lee los periódicos? Los periódicos cuestan. Los periódicos los lee la clase media. Por lo general, los periódicos reflejan el pensamiento de la clase media, pues eso es. Ahora, si la izquierda, whatever that means, quiere un periodismo afín a sus ideas, pues puede crearlo, no hay ningún problema, y de hecho lo hay. El problema es cuando esa izquierda se asume, ese periodismo se asume como un periodismo militante y entonces deja de ser crítico. Yo te voy a decir una cosa, se acusa al Universal y se acusa al Reforma de ser periodismo empresarial, pero ningún periódico ha sido más crítico de los empresarios que Reforma, por ejemplo. Yo te puedo decir de que no somos perita en dulce para ninguna claque empresarial. Ok. ¿Cómo explica usted pues esta confrontación entre dos bandos a favor y en contra del proyecto de López Obrador que se detonó a partir de 2018 y que de alguna manera también va implícito pues un tema de una lucha de clases con este tema, por ejemplo, sobre los whitexicans, el término este que se empezó a acuñar precisamente en los primeros meses de la administración de López Obrador o un poco antes, durante las campañas políticas, de qué manera este cambio de régimen político pues ha incidido en hacer más visible esta disputa entre algunos sectores sociales que se mantenía un poco, pues no tan visible, digamos, en épocas anteriores. Bueno, es que el proyecto es ese, es una visión marxista del asunto, lo acabas tú de decir, la lucha de clases. Vamos a buscar todo aquello que pueda dividir a los mexicanos. Cualquier político demócrata lo que busque es vamos a ver en qué tenemos en común toda esta gente que es enteramente dispersa y distinta. Y en cambio, un político marxista lo que quiere es, yo quiero que una clase derrote a otra y la otra quitarle toda legitimidad. Si es posible, extinguirla y si no, exiliarla. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, en Cuba? Entonces, todo lo que sea buscar la forma de dividir al mexicano, de dividir a este país, es lo que así ganan. No vas a tener un país próspero con eso, como no lo ha habido en ningún país socialista. Si eres blanco, porque eres blanco. Si eres rico, porque eres rico. Si eres creyente, porque eres creyente. Si eres hombre, porque eres hombre. Si eres mujer, porque eres mujer. No sé si me explico. Si eso es la izquierda, pues perdóname, eso no es democracia. Lo que te están pidiendo allí es una dictadura. Eso es. Ok. ¿Usted sí ve un afán dictatorial por parte del gobierno de López Obrador? ¿No lo ves tú? Digo, se va a hacer lo que yo digo. Si la ley dice una cosa, me la voy a brincar. Si tú me criticas, no te voy a debatir y te voy a insultar. Si tú me llegas a criticar, te quito el puesto. Voy a destruir este organismo. Esto va en contra mía. Yo soy el pueblo. Y mientras tanto, ¿con qué lo sustituyo? ¿Tú has visto ahorita un periodismo de izquierda crítico del gobierno? No hay ninguno. La jornada, la directora es comadre del presidente y ve la serie de patiños que el presidente califica como periodistas que lo acompañan en las mañaneras. Todos ellos, antes de formular una simple pregunta, como lo estás haciendo tú, llegan y hacen una serie de zalemas ceremoniosas frente al presidente. Usted, con esa visión preclara de noble estadista, ¿cómo ve si usted viene y nos defiende y se vuelve usted el defensor de la democracia? ¿Qué pregunta es esa? En primer lugar, este señor no puede intervenir en asuntos electorales ni ser el árbitro de la democracia. El árbitro de la democracia es el INE. Si no le gusta, debería de aguantarse,
Cuando Vicente Fox criticó al IFE, se le fueron encima los mismos que ahorita arropan a López Obrador. Por supuesto que yo veo un afán dictatorial en eso. Este señor no quiere críticas, ningún político las quiere. La cosa es, este señor lo que pretende es quitar cualquier tipo de contrapeso para hacer lo que a él se le pegue la gana. ¿Y qué opina, por ejemplo, de algunas opiniones de grupos afines a López Obrador que señalan, en contraparte, que del otro lado pues hay un afán golpista por parte de algunos grupos de la derecha mexicana? A ver, pero defíneme golpismo, porque si ahora la crítica va a ser golpista, bueno, pues eso entra perfectamente en el discurso prodictatorial de este señor. Yo hago una caricatura, eres un golpista. Ah, chirrión. Y entonces las caricaturas que se hacían en los anteriores sexenios no eran golpistas. Golpismo es usar la fuerza para brincarse la ley e imponer contra la voluntad popular un determinado régimen. Si este señor viola la ley para imponer lo que a él le parece, bueno, el golpista es él. Tiene la legitimidad democrática porque la gente votó por él, pero la legitimidad democrática no se agota allí. Si ese fuera el punto, es decir, yo voto por ti y ahora ya te regalé el país y tú haces lo que quieres, pues tendríamos que concluir que Adolfo Hitler también fue un demócrata. No lo fue. Adolfo Hitler llegó al poder por los votos, pero lo primero que hizo fue deshacer todo el sistema que lo llevó al poder. Lo mismo hizo Chávez, lo mismo hizo Perón, lo mismo hizo Papadoc, lo mismo hizo Napoleón III. Digo, los ejemplos son muchos, ninguno de ellos fue demócrata. ¿Y qué le parece, pues, la manera en que se ha desplegado esto que López Obrador llama el combate a la corrupción? Ya que, pues, si bien hemos visto judicializados casos como Rosario Robles, Emilio Lozoya, pues todavía la sociedad mexicana parece que todavía no queda satisfecha con estos casos y que todavía exige más justicia por los agravios que se han cometido en el pasado. ¿Usted cómo ve este tema de la lucha anticorrupción, que incluso López Obrador pues ya hasta afirma que se acabó la corrupción en México? ¿Cómo la ves tú? Te repito, mira, ¿cuál es la forma de luchar contra la corrupción? La forma de luchar contra la corrupción la ves perfectamente en cómo funciona las elecciones con el INE. Es decir, a ti te dicen tú vas a ser el representante de casilla, el presidente de casilla, y tú vas a ser el secretario, y tú el escrutador, y van escogiendo a los vecinos. Y los vecinos llegan y se presentan y tú dices, vamos a suponer que el presidente es un corruptazo. ¿Cómo mete él votos a la urna? Bueno, no los puede meter porque él no sabe si el otro está en connivencia con él o si el otro lo puede denunciar. Entonces todo el mundo se cuida y todo el mundo lleva esas elecciones en paz. Es decir, así el presidente de casilla fuera el mapache más mapache, él no sabe si el secretario lo va a denunciar, si el escrutador lo va a denunciar y no digamos los representantes de los partidos. Para ponértelo más concretito, porque creo que me estoy extendiendo, la forma de evitar la corrupción es yo te vigilo a ti, y tú me vigilas a mí y aquel me vigila a ti, y entonces todo el mundo se cuida las manos y aún así la corrupción es posible. En los malditos sexenios neoliberales, tú tenías por un lado la Secretaría de la Función Pública, que era, digamos, la más cuata con el poder porque era parte del poder. Por otro lado, tenías tú la Auditoría Superior de la Federación, que estaba el poder legislativo. Y por otro lado, tenías a la sociedad civil, Mexicanos contra la Corrupción, la prensa libre. Y por otro lado, tenías tú al IFAI, que también te estaba monitoreando. Entonces, tenías tú que transparentar bastantes más cosas de lo que se está transparentando ahorita. Ahorita el 80% de los contratos que otorga el presidente se otorgan por asignación directa. No hay ninguna licitación, no hay ninguna transparencia. Todos los proyectos cuestionables del presidente se califican como seguridad nacional y entonces no los puede investigar el IFAI. Y como eso, un montón de cosas. Y la única lucha contra la corrupción es que este señor sale todas las mañanas y saca un pañuelito. Ya se acabó la corrupción porque yo soy honrado. Confía en mí. Oye, ahí está tu hermano cobrando dinero. No, 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 son aportaciones. Tú confía en mí. Perdóname, eso no es lucha contra la corrupción.
El único que ha pisado el bote ha sido Rosario Robles y creo que es más que evidente que es por una vendetta política. Rosario Robles era cuata del presidente, decidió irse con Cuauhtémoc Cárdenas, no se lo perdonó el presidente, luego se fue ella con Peña Nieto, peor aún, y entonces vote para ella, y es la única que está en el bote. Lozoya ha sido el parto de los montes, Lozoya ni siquiera sabemos si está en México. Después de tantos años que usted lleva de trayectoria en los medios de comunicación, ¿había percibido un ambiente de confrontación social, digamos, en las bases, en las familias, en las reuniones con amigos, como el que existe ahora en México, en la discusión pública a raíz del auge de las redes sociales, por ejemplo? ¿Había percibido un ambiente, pues, de crispación social similar al que se ha vivido en los últimos 2 años? No, porque en ese entonces no había en las redes sociales y la gente no tenía la capacidad de expresarse. Lo vi de niño en el 68 y luego lo vi con Echeverría y con López Portillo, este acoso del poder a la prensa. Por supuesto, una prensa que en ese entonces no tenía ni la mitad de la libertad que tiene ahorita. Libertad que no se le otorgó ningún gobierno, que la prensa ha ido luchando y que no vamos nosotros a soltar así nomás. Pero era más o menos lo mismo, ¿no? Medios pagados por los malos mexicanos, por el extranjero, por la CIA, por lo que sea, y el acoso gubernamental, cada vez que fracasaba el proyecto de gobierno, a buscar chivos expiatorios, porque por supuesto los gobernantes nunca se equivocan. En el 68 sí yo vi una crispación muy grande. Ahora creo que vuelve la crispación, pero a diferencia de esos gobiernos, esta crispación es acicateada por el poder mismo. El poder es el que busca esta división y esta polarización. Ok. ¿Cómo le podría usted explicar a otras personas en América Latina, pues esta continua lucha o disputa ideológica entre lo que se podría denominar chairos contra fifís? No, es que es lo mismo, es decir, vamos a dividir a la sociedad entre chairos y fifís, whitexicans y nacos, ricos contra pobres, conquistadores contra conquistados, como lo quieras tú, ¿no? El punto es siempre mete la semilla de la discordia. Bueno, si eso es lo que quieres, órale, pero no esperes un futuro próspero. Las sociedades divididas nunca prosperan. Eso, como lo dijo Lincoln cuando tomó posesión de su primer gobierno y lo hizo parafraseando a Jesucristo, que decía, una casa dividida contra sí misma pues, no puede mantenerse en pie. Eso es obvio. Por lo general, los políticos lo que buscan es, mira, nos dividimos para conseguir el poder y una vez que ya conseguí el poder, tiendo un puente de plata y vamos a tratar de entendernos y voy a tratar de sumarte y todo esto y a la hora de las elecciones volvemos a dividirnos y así es como funcionan las democracias. Si desde el momento en que gano yo sigo buscando la división, bueno, pues llega un momento que dices, ¿yo qué necesidad tengo de estar colaborando contigo o de hacerte caso? Entonces eres un golpista. No, pues no voy a aceptar ser tu esclavo, punto. Ok. ¿Cómo percibe el futuro inmediato de México en este contexto del año electoral de 2021, que de alguna manera pues va a sentar las bases del tablero político de cara a la sucesión presidencial de 2024? ¿Cómo ve pues el escenario que se está articulando a partir de estas dos situaciones? Muy complicado, lo veo muy complicado y de pronóstico reservado. Si el gobierno gana la mayoría, bueno, pues entonces no puede cambiar la constitución porque no ganó la mayoría del Senado y no puede cambiar a los senadores, pero ciertamente tendrá más margen de acción para llevar el país hacia donde el presidente quiera, que no sé a dónde lo quiere llevar, pero digamos, la voluntad del presidente, es regalarle el país al presidente. Por otro lado, si pierde el Congreso, yo no creo que López Obrador se va a quedar con los brazos cruzados y puede venir un periodo de enorme inestabilidad, como lo vimos en Venezuela, cuando le quitaron la asamblea a Chávez y entonces Chávez dijo tengan su victoria de mierda y empezó a minar
por otros lados la democracia venezolana. Ok. ¿Qué tanto juega el factor de la hegemonía de Estados Unidos y el poderío que ejerce sobre países de la región de América Latina y en el caso concreto de México, donde pues de alguna manera México siempre ha tenido que lidiar con esta relación desigual de poder frente a Estados Unidos en todo este contexto de la política mexicana y la relación con López Obrador a partir de ahora de la llegada de Joe Biden tras el mandato de Donald Trump? Bueno, evidentemente es un poder que se deja sentir y sobre todo se va a dejar sentir en inversiones. En el momento en que empiecen a irse las compañías norteamericanas de México para volver a los Estados Unidos, porque aquí no hay garantías, pues en México va a haber una crisis económica bárbara, que por supuesto López Obrador, yo creo inclusive que la desea, porque con eso puede encontrar otro enemigo con el cual pelearse y arroparse en la bandera. Pero eso para el mexicano común y corriente pues va a implicar más división y más pobreza. Okay. Ya para ir cerrando un poco, ¿qué papel juega el humor dentro de toda esta pues situaciones tan complicadas, tan difíciles que se viven en el contexto de la política, a la hora de plasmar con un toque de humor, de ironía, pues estas coyunturas tan específicas por las que está atravesando el país? Bueno, pues el que siempre ha jugado, que es poner el dedo en la llaga y señalar con ironía pues, los absurdos de la política. Siempre ha sido eso, ¿no? Es decir, llega un político, dice una cosa que trae implícita un absurdo, el humorista, el caricaturista la detecta y exagerándola con un dibujo, pues la hace más evidente y digamos como que le muestra la realidad en su cara, ¿no? Siempre ha sido así. ¿Cómo fue que usted empezó a involucrarse en el tema de la caricatura política? Desde niño me encantaban las caricaturas, particularmente yo vi tres caricaturistas que a mí me llamaban muchísimo la atención y digamos nada más ver los dibujos y la forma de tratar la noticia me atraían mucho hacia el oficio. El primero de ellos, Abel Quesada, que yo creo que tenía un humor súper pertinente. Era un hombre de enorme criterio, gran sentido del humor y gran tino para encontrar estos absurdos que te digo. No era un hombre ideológico, era un hombre sensato. Los otros dos quizás no tenían, digamos, el cacumen periodístico que tenía Quesada, pero tenían un dibujo maravilloso. Primero de ellos, Freire, que era un hombre que lograba unos parecidos extraordinarios, simple y sencillamente por el apunte, ¿no? No era como luego se estila de que agarras una fotografía y simple y sencillamente la calcas y pones allí. La caricatura es en realidad es la misma fotografía que viste el otro día en los periódicos, nada más un poquito deformada. Y el otro de ellos era Jorge Carreño, que también extraordinario dibujante. Ok. ¿Usted cree que pues esta discusión política que existe en México de alguna manera se traduce en una batalla, por llamarlo de alguna manera, entre los caricaturistas mexicanos? Que de Yo repente tienen bandos muy marcados. que tengo diferencias con el resto de mis colegas, evidentemente que sí. Yo meterme a criticar el trabajo de mis colegas, pues, ¿para qué? Digo, a mi trabajo no es criticar a mi competencia, mi trabajo es criticar al poder. Ellos tienen todo el derecho de hacer lo que quieran y yo nunca me he puesto yo a criticarlos, entre otras cosas, porque evidentemente quien lo hace, pues en realidad lo que lo está moviendo es la envidia y yo te puedo decir que envidia en ese sentido no padezco ninguna. El punto del caricaturista no es pelearse con los periodistas, el punto del caricaturista es pelearse con el poder. Así el poder sea afín a tus ideas, así el poder sea contrario a tus ideas, el caricaturista siempre tiene que ir tras el poder, digo, tras criticar al poder, no volverse parte del poder. Ok, perfecto. Bueno, pues le agradezco muchísimo por tomar la llamada, la entrevista, unos puntos de vista bastante interesantes. Y quería solicitarle también su permiso, uno, para publicar esta entrevista completa en mis redes sociales,
ya que a veces, pues, por estos asuntos de edición y demás, a veces se queda mucho material fuera que a mí me gustaría, pues, que no se desaprovechara. Y la otra es preguntarle si hay algún tipo de material que usted tenga reservado para que podamos mostrarle al público o algo parecido sin interferir con derechos de autor y ese asunto. Muéstralos, si nada más googleas ahí Paco Calderón cartones y salen un montón de cartones míos, toma el que te guste. Perfectísimo. Bueno, pues muchísimas gracias. Fíjate que no estén alterados, que luego también pasa mucho eso, ¿no? Me Que gustan estén los cartones y entonces los cambia y les cambia los textos y estas cosas, creo, o al menos eso es lo que busca el caricaturista, que su trazo sea lo suficientemente original como para que te des cuenta cuándo lo hizo él y cuándo se lo están alterando. Y ahora que lo menciona, ¿qué tan difícil es ser caricaturista político en esta era de los memes, de las noticias falsas que todo el tiempo pues, pues son parte de la disputa en redes? Las noticias falsas, el caricaturista no compite con ellas, ¿no? Por ahí el mismo Abel Quesada decía de que el caricaturista tiene derecho a la mentira, yo no lo creo, pero evidentemente las caricaturas son exageraciones de la realidad, ¿no? En cuanto a los memes son muy chistosos, algunos de ellos son ingeniosísimos, muchas veces dices, chingo, me hubiera gustado que se me hubiera ocurrido esta idea, pero hay una cosa donde la caricatura todavía tiene la ventaja sobre el meme, que es el dibujo. No solamente es el humorismo, también hay mucho del trazo, y eso, pues, al chavo que quiere ser caricaturista, el trazo lo seduce, es decir, no solamente es el hecho de estar sacando chistes, es el dibujo en sí. Hay algo mágico en los dibujos que siempre atrae tanto al caricaturista en prospecto como pues, a todos los lectores. Yo espero que haya caricaturas para rato. Perfectísimo. Pues muchísimas gracias, señor. Le agradezco mucho por la entrevista. Un gusto platicar con usted. Y pues en cuanto tenga ya algo armado, que ya esté publicado, pues se lo haré llegar a través de redes sociales. Absorben, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos.